Ah, esta semana un joven se me acercó y me hizo una pregunta que me dejó como entre tonto y sonso, porque me decía acerca de un caso de un chico, un joven llamado Javier Acosta. No sé si se acuerdan del caso de Javier Acosta, si supieron, hincha de Millonarios. De hace 9 años, el chico, pues lo que entiendo es que viajó a apoyar a su equipo Millonarios a otro lugar, que jugaba en otro lugar, y se accidentó en el camino. No sé si yendo y regresando a su ciudad, pero se accidentó. Las cosas no quedaron bien. Eso fue hace 9 años, pero hace 5 años, aún en medio de su situación, lo que entiendo es que contrajo una infección grave, una infección difícil que poco a poco fue deteriorando su cuerpo. Creo que uno de los diagnósticos que dieron los médicos es que aún había cáncer en la sangre, entre otro tipo de situaciones. Y este chico pidió la eutanasia o la muerte asistida, que le llaman. Entonces este joven me preguntaba y me decía: pastor, ¿eso es pecado o no es pecado? ¿Sí? ¿Estuvo bien o estuvo mal? Yo le di mi apreciación desde la palabra, pero yo dije, yo tengo que ir más a fondo y saber qué dice Dios acerca de estos temas. Y quizás no sé cuándo vuelva a predicar acerca de un tema como estos, pero espero hoy, como pastor y a los que ven en la transmisión, sentar una verdad para que en algún momento, cuando sus hijos le pregunten, o si usted se llega a encontrar en una situación con un familiar o qué sé yo, o en el colegio o en la universidad, hablen acerca de este tipo de situaciones, usted sepa cómo argumentar a la luz de la palabra de Dios. ¿Decimos amén? Me parece interesante, en el primer libro de Reyes, capítulo 22, el verso 5, hay un texto que, aunque hace parte de una historia, pero hay una verdad tremenda allí. En primer libro de Reyes, capítulo 22, el verso 5, dice que Josafat dijo al rey de Israel, le hizo esta petición: yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Nuestra regla de vida, por encima de la constitución política de Colombia, nuestra regla de vida es la palabra de Dios. Amén. La palabra del Señor. Entonces, toda situación ante la cual nosotros nos enfrentemos, debemos decir, como dijo Josafat al rey: ¿por qué no más bien consultamos qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la eutanasia? Bueno, antes de ir a responder esta situación, y esto hoy es más una enseñanza que una predicación, hay 3 tipos de personas. Uno, los que apoyan la eutanasia, y dentro de ellos hay cristianos que apoyan la eutanasia. El otro grupo son los que no apoyan la eutanasia, están en contra de la eutanasia. Y el tercer grupo, no saben, no responden. ¿Ok? La palabra eutanasia es una combinación de 2 palabras griegas. La primera, eu, que significa fácil, y la segunda, thanatos, que significa muerte. Dicho de otra manera, la palabra eutanasia significa muerte fácil. La eutanasia es tomar el lugar que le corresponde a Dios. Les suelto la pregunta a ustedes. Y la respuesta es sí. En Deuteronomio capítulo 32, el versículo número 39, dice Dios mismo: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir. ¿Quién hace morir?
Dios, yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano, dice la palabra del Señor. ¿Ok? Entonces, el único que tiene potestad sobre la vida es ¿quién? Dios. Es Dios. Entonces, por si alguna persona llega a pensar y dice, no, yo por amor a esa persona, entonces yo consentí en la, entre comillas, muerte asistida. Bueno, el amar a una persona que está en estado de agonía no quiere decir que tenga derecho a matarla. Es más, en 1 Corintios 13 dice, el amor todo lo sufre, y entre otras cosas dice, el amor todo lo soporta. ¿Aló? Entonces, ¿cuál debe ser mi actitud frente a la eutanasia? Vamos a ver a la luz de Proverbios el versículo 24, capítulo 24, perdón, el versículo número 11. Dice, libra a los que son llevados a la muerte. Ahí no dice que mate a los que son llevados a la muerte, dice no, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Verso 12. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Entonces, frente a la eutanasia, nuestra posición debe ser no. Dios me llamó para librar de la muerte y no para llevar a la gente a la muerte. ¿Aló? Entonces escuche esto. ¿Cuál es el principal argumento de las personas que están a favor de la eutanasia? El principal argumento de las personas que están a favor de la eutanasia es calidad de vida. ¿Sí? Hay que dar muerte a esa persona, o si esa persona, porque esa persona no tiene calidad de vida. Ese es el principal argumento de los que están a favor de la eutanasia. Pero quienes estamos en contra de la eutanasia, el principal argumento está basado en la palabra de Dios. Y el principal argumento es que estamos en contra de la eutanasia por la santidad de la vida. En otras palabras, porque la vida es sagrada. Y si ustedes hoy salen de aquí solo reteniendo esto en su memoria, yo me doy por bien servido como maestro en esta noche. El argumento a favor de los que están, bueno, el argumento a favor de la eutanasia es, esa persona no tiene calidad de vida. Pero nosotros, que debemos basarnos en la palabra, sabemos que la vida es sagrada. Otros argumentos a favor de la eutanasia es que cuando se pierde la salud, se pierde todo. Pero en el cristianismo no se piensa así. En Cristo se dice, si tengo a Cristo, lo tengo todo. La salud no es todo, la salud es parte y es importante. ¿Aló? Otro argumento a favor de la eutanasia: mi familia ha gastado mucho en dinero, muchos recursos económicos. Yo creo que mi familia estaría mejor si yo me muero. Pero la posición bíblica es: Dios ha prometido suplir todas mis necesidades. Eso dice Filipenses capítulo 4, el verso 9. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No los veo muy convencidos. Otro argumento a favor de la eutanasia: no puedo valerme por mí mismo. Y como no puedo valerme por mí mismo, entonces no valgo nada.
¿No valgo nada? El argumento bíblico es este: yo tengo el valor que Dios me dio. No valgo por lo que haga, sino porque soy una persona creada a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Otro argumento a favor de la eutanasia: tengo derecho a decidir sobre mi propio cuerpo. La posición bíblica es: no me pertenezco, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. Otro argumento a favor de la eutanasia: después de la muerte no hay nada más. La posición bíblica es: hay vida más allá de la muerte. Hay vida eterna, que es el cielo, y hay muerte eterna, que es el infierno. Hola. Pablo dijo: si la vida fuera solo esto, pues comamos y bebamos porque mañana moriremos, no habrá quien rendir cuentas. Pero la Biblia dice que en la eternidad todos nosotros y cada uno tendremos que rendir cuentas delante del juez justo de toda la tierra, Jesucristo. Otro argumento a favor, o argumento no, más bien, toda esta perspectiva que está a favor de la eutanasia es una perspectiva humanista, es una perspectiva atea. Y cuando digo humanismo es que ponen al ser humano en el centro del universo, y el centro de todo no es el ser humano, es Dios. En Proverbios capítulo 14, el verso 12, dice el libro de la sabiduría: hay camino que al hombre le parece ¿qué? Derecho. No, a mí me parece bien la eutanasia, a mí me parece bien el aborto, a mí me parece bien, a mí me parece bien, a mí me parece bien. Y se cumple lo que es el profeta, y empezamos a llamar a lo malo bueno. Entonces Dios dice en su palabra: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin, dice la palabra, es camino de muerte. ¿Aló? Es camino de muerte. Entonces, frente a una pregunta que alguien de pronto dirá: pastor, y cuando alguien está muriendo, que está conectado a una máquina, y esa máquina le provee vida artificial a ese enfermo, le provee vida artificial en sus funciones vitales, como la respiración y el ritmo cardíaco. Pastor, ¿será que está mal desconectar esa máquina que le está produciendo a esa persona vida artificial en funciones vitales como lo son la respiración y el ritmo cardíaco? La respuesta es no. ¿Por qué no? Hay pacientes que se mantienen vivos por medio de procedimientos mecánicos o artificiales. Al desconectarlo, no se le está matando, se está dando un libre curso a la muerte natural, que es inevitable. En Job capítulo 14, el versículo número 5, ese es un versículo por ahí atrás, sino que yo me lo salté. Mire lo que dijo Job respecto a esto, diciendo que Dios ha puesto límite a nuestros días. Job capítulo 14, el verso 5 dice: ciertamente sus días están ¿qué? ¿Cómo están nuestros días? Determinados. Y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Si de algo tenía razón el filósofo presocrático Darío Gómez, es que nadie es eterno en el mundo. Qué pereza que uno fuera eterno. ¿No le parece a usted? Qué pereza no morir. ¿No cree usted que sería muy aburridísima la vida si no nos muriéramos?
No los veo muy convencidos. Imagínese usted que Dios le diera a usted el regalo de no morirse. Y usted empezara a ver cómo todos los suyos, su familia y todos usted los ve morir, morir, y usted ¿qué? No muere. Eso debe ser muy aburrido. Quedaron pensando, ¿sí o no? Lo bueno de que la vida sea corta es que aunque todos no aprovechan la oportunidad, pero lo bueno de que la vida sea corta es que nos da la oportunidad de saber aprovechar la vida y de sacarle el valor que realmente tiene la vida. Por eso Moisés le dijo: enséñanos a contar nuestros días, de tal manera que traiga el corazón sabiduría. ¿Aló? Qué bonito fuera que supiéramos el tiempo que nos queda de vida. ¿No le parecería muy bonito eso? ¿No? ¿Cómo quiere usted morirse? ¿Así? ¡Pum! Ay, pastor, no hable de eso. No, ay, no la llame, no la llame. Señores, el apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo. Si vivo, vivo para Cristo. Si muero es ganancia, porque estaré con mi Señor por la eternidad. El cristiano no tiene miedo a la muerte. Entonces Dios nos ha puesto límites y nos ha puesto plazos. Entonces, con este tema de la eutanasia, no solo se ha perdido el principio de la santidad de la vida o de que la vida es sagrada, sino que con el relativismo moral que vemos hoy en día, también se ha perdido, escuche esto, que no va a ser, no les va a parecer tanta gracia, pero es una verdad de la palabra. Con el relativismo moral que vivimos hoy en día, no solamente se ha perdido la perspectiva de la santidad de la vida, sino también que hemos perdido la perspectiva respecto al propósito del dolor y el sufrimiento en el ser humano. En 2 Corintios capítulo 4, el versículo 16, el apóstol Pablo dijo esto: por tanto, no desmayamos. Dígalo para su vida, diga: no desmayo. Anime al que está solo, dígale: no desmayes. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, o sea, nuestro cuerpo, se va ¿qué? Desgastando, el interior, no obstante, ¿qué sucede? Se renueva cada cuánto. ¿Cuánto lo hemos vivido en nuestra vida? Interiormente nos renovamos día a día. Sí, nuestro cuerpo ya, yo no puedo saltar tan alto como saltaba antes. Yo antes saltaba mucho prácticamente. Yo ya no salto tanto. ¿Sí? Entonces, hace meses atrás yo iba a recoger algo cuando me y empezaba las rodillas. Entonces un amigo me dijo, en las mañanas cuando usted se levante, una de las primeras cosas que haga, empiece a hacer cuclillas para que empiece a fortalecer sus rodillas. ¿Sí? Entonces ya empieza uno a ir a citas ontológicas más seguido.
a controles más seguidos. ¿Aló? Qué bonita es la vida, ¿no? Pero no obstante, nuestro hombre interior, ¿qué sucede? Se renueva. ¿Cada cuánto? Lo leímos. De día en día. ¿Sabe que a mí me parece tremendo ver gente que yo sé que no está pasando su mejor etapa? Y cuando digo etapa son meses o a veces años en su salud. Pero cuando usted los escucha a ellos, su actitud es una actitud que se quieren comer el mundo. Se renuevan de día en día. Sigue diciendo el versículo. Porque esta leve tribulación momentánea, mire cómo llamó Pablo, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son ¿qué? Eternas. Le da un aplauso a la palabra de Dios. Hace años estaba yo chico y había un señor, un muchacho que vivía en la casa, no recuerdo el nombre de él, pero él trabajaba con oro, comprando y vendiendo oro, y él tenía un soplete. Y un día yo me quedé ahí, léelo, mirando cómo él a través de ese soplete purificaba el oro. Entonces, sucede a veces así, que Dios permite el dolor en nuestra vida, porque el dolor tiene un ingrediente purificador que debemos aprovechar. Entonces, a través del dolor puede suceder dos cosas: que usted se aleje de Dios, renegando de Dios, o a través del dolor usted se acerque más a Dios para depender más de Él. A través del dolor aprendemos a desarrollar un corazón compasivo. Porque situaciones que tú has vivido que te produjeron dolor, cuando tú ves a otra persona pasando por la misma situación, te es más fácil ser empático. Entonces, por eso digo que hemos perdido la perspectiva respecto al propósito del dolor. Desarrollamos un corazón compasivo. Podemos consolar a los que sufren. En 2 Corintios capítulo 1, el verso 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda ¿qué? Verso 4, el cual nos consuela. Hay momentos que Dios nos libra de la tribulación, pero en otras Él permite que pasemos, y en medio de la tribulación, ¿qué hace? Nos consuela. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y el verso 5 dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo abunda nuestra consolación. En algún momento yo lo he contado y me viene a memoria en este momento. Con mi esposa nosotros perdimos 2 bebés que mi esposa tenía en su vientre, ¿sí? Y fue momentos muy difíciles. Pasaron los años y un día yo estaba con la batica de la vergüenza antes de ir a la operación, ¿sí? De la vasectomía. Entonces yo estaba allí con la batica de la vergüenza, cuando de pronto una señora o muchacha estaba en un rincón, en una camilla, y estaba llorando. Y estábamos ahí los tres. Y fue como, mi esposa y yo nos miramos: ¿por qué llora? ¿Qué pasa? Entonces mi esposa tomó la iniciativa y se le acercó, es lo que yo recuerdo, y dijo: ¿qué pasa? ¿Por qué llora? Y entonces le contó que había acabado de tener
un aborto involuntario, había acabado de perder su bebé. Entonces, con la misma consolación que Dios nos consoló a nosotros, ahora estaba mi esposa orando por esa mujer que estaba allí en esa situación, trayendo también consolación. ¿Se acuerdan de Job? Todos sus hijos mueren en un solo día. Y en un solo día lo pierde todo. Pero no fuera de eso, también perdió la salud. Dígame, ¿quién de nosotros no hubiera estado de acuerdo con la eutanasia para ese pobre tipo? Por lo menos la mujer estuvo de acuerdo. Es más, tomó la iniciativa. Si usted ha leído el libro de Job, la mujer de Lot le dijo: maldice a Dios y muérete. O sea, una esposa que aconsejó a su esposo que dejara de sufrir por medio de la muerte. Job podría haber tenido todos los argumentos para haberse quitado la vida o pedirle a alguien que le quitara la vida. ¿No creen ustedes? Pero mire cuál fue la respuesta de Job en el capítulo 2, el verso 10. Y él le dijo, mire cómo le respondió a su señora esposa: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Diga conmigo, diga. ¿Qué? Le pregunta: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Si usted no ha vivido algo como lo que ha vivido Job, ni piense en la eutanasia. Capítulo 27 de Job, del verso 5. Dice Job mismo: nunca tal acontezca que yo os justifique, hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Y todos sabemos acá, o la mayoría sabemos, cuál fue el final de la vida de Job. ¿Aló? Entonces Job confiaba en la soberanía de Dios. En Deuteronomio 30, el verso 19, no lo vamos a leer, pero Dios le dice a su pueblo: escoge pues la vida. No le dice escoja pues la muerte, le dice escoge pues la vida. Entonces, la eutanasia no es una decisión personal. Pastor, ¿por qué no? Porque involucra la participación de una o de más personas. Y escuche lo que dijo esta persona, yo no sé si lo deletreo bien, Jun Hunt, que me corrijan los hermanos que nos están viendo desde los Estados Unidos. Dice: en cuanto a la eutanasia, se deben tomar decisiones con base en los principios y no en los sentimientos. Nada que sea bíblicamente incorrecto puede ser políticamente correcto. Aunque la ley diga que sí se puede, nosotros nos regimos por una ley superior, y es la ley de Dios. Permítame terminar diciéndoles esto. ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar frente a un amigo, un familiar que se está enfrentando a la muerte? Uno, tenga el valor de hablarle de su salvación eterna. O sea, no pierda la oportunidad de hablarle de la salvación. Pero si usted sabe que va a tener ese encuentro con esa persona, ore a Dios antes, usted solo: Dios, úsame para que yo pueda escuchar tu voz y para que las palabras que salgan de mi boca sean tus palabras a través de mi boca. ¿Decimos amén? Entonces, ore antes de, cuando se encuentre con esa persona, sea amable.
y en algún momento hágale preguntas tales como: ¿qué piensas de la eternidad? ¿Le temes a la muerte? ¿Piensas que irías al cielo? Y escuche sus respuestas. La persona debe saber que usted lo ama. Usted no vaya porque usted quiere chismosear a ver cómo está, venga, le tomo una foto. No, sino que esa persona debe saber que usted lo ama y que usted tiene un interés genuino, ojo a esto, por el destino eterno de esa persona. Entonces, el Espíritu Santo, como usted ha orado, le va a dar las palabras correctas para hablar al corazón de esa persona. No temas si en esa visita o en ese encuentro hay periodos de silencio. No hay problema. No tema a esos periodos de silencio. Háblele del amor de Dios y dele la oportunidad de que esa persona le entregue su vida a Cristo. Lleve a esa persona a entregarle su vida a Jesús, a pedir perdón por sus pecados, a que ponga su confianza en el sacrificio de Jesús en la cruz. Y ahora dígale cuál debe ser su confianza ahora. Dígale que ahora vive para Dios, que mientras viva Dios está con él, y si muere él estará con Dios por toda la eternidad. Decimos amén. Hemos sido bendecidos por esta enseñanza. ¿Creen ustedes que Dios nos ha hablado al corazón? Ya sabemos cómo argumentar o qué hacer frente a este tipo de situaciones. Dios